buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, afortunadamente. Muchos comentarios sobre nuestro programa de la semana pasada. Muchos, unos buenos, unos malos, lo mismo de siempre, pero así es esto. Bueno, la semana pasada estábamos en el tema de Ayotzinapa. Hoy escribes sobre la jornada del domingo, la consulta de revocación de mandato, alzarse en las urnas. Titulas tu columna de hoy en Milenio. Sí, porque hay un derecho sagrado de los pueblos que es a rebelarse contra los malos gobiernos. Está consignado en el artículo 39 de la Constitución. Y hoy tenemos una oportunidad extraordinaria de sentar un precedente para no volver a alzarse en armas, sino alzarse en las urnas. 6 años son muchos años. Es una condena muy larga. Una vida se trastoca si eres condenado a 6 años. Eliges un presidente por 6 años y si ese presidente falla o traiciona, el país paga una pena altísima. En cualquier otro país los votos de censura parlamentarios, los procedimientos de referéndum, hacen que haya control del poder por parte del pueblo. Aquí nos hace falta ese mecanismo. Y esta consulta establece ese precedente. Nos evita alzarnos en armas porque nos podemos alzar en las urnas. Es un acto de rebeldía cívica, democrática y pacífica, que tiene un sentido ahora, pero que tendrá en el futuro un sentido. Y por eso votó la gente, porque López Obrador habló de la revocación de mandato no una, 1000 veces a lo largo de la campaña. Fue una de las promesas centrales de su gobierno. Y la gente, cuando fue a votar por él, fue a votar por eso también. Entonces, yo le pregunto al público, te pregunto a ti, ¿qué hubiera pasado si en 2003 hubiéramos tenido la posibilidad de revocar el mandato de Vicente Fox? Cuando nos dimos cuenta que este hombre era un mentiroso, que había prometido sacar a patadas al PRI de Los Pinos y les abrió la puerta trasera. Cuando nos dimos cuenta de su superficialidad, de su traición. ¿Qué hubiera pasado si después del fraude del 2006 hubiéramos tenido un mecanismo adicional en el 2009 para parar en seco a Calderón y a su guerra? ¿Cuántas vidas se habrían salvado? ¿Qué pasaría si esta derecha que dice que López Obrador es una desgracia para México, un peligro que está destruyendo el país, pues va y vota y lo saca y logra la mayoría? El país puede, los ciudadanos tenemos derecho a ratificar el rumbo o a rectificar el rumbo. Es un derecho sagrado que casi todos los pueblos tienen consagrado en sus constituciones. ¿Por qué nosotros no? En los Estados Unidos el periodo presidencial es de 4 años. El gran proceso revocatorio es la reelección. Y hay antes otros. Sí. Ya vimos caer a un presidente en los Estados Unidos. El impeachment es una realidad. Aquí la figura presidencial es una figura sagrada, intocable, es el Tlatoani. Y más sagrada la vuelven los que dicen que no hay que votar. ¿Por qué? Porque preservan el poder presidencial y lo consideran una condena inapelable. Son 6 años de sufrimiento con este personaje que no queremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es tan sencillo como ir y votar y decirle retiro la confianza. No lo quiero. No tengo que desgastarme, no tengo que derramar sangre. Tengo que hacer un acto
de insumisión cívica que me toma, no sé, en las condiciones actuales mucho, porque habrá gente que tenga que caminar 6 horas para ir a depositar su voto. ¿En dónde? En muchos lugares del país. ¿Dónde? Porque son muy pocas las casillas, es 1/3 de las casillas. Tiene que votar el 40% de la población y solamente hay 1/3 de las casillas. Para no hablar de la falta total de promoción y de la tarea de sabotaje contra la consulta realizada por el propio Instituto Electoral, que tenía una oportunidad extraordinaria de valorar este ejercicio y en lugar de eso hace una campaña fútil, una campaña sosa que dice la revocación va y va muy bien, autoexculpatoria, en lugar de decirle a la población de qué se trata esto. En lugar de explicar a la población cómo este ejercicio inédito en la historia tiene un peso profundamente importante y que va a ir más allá de este sexenio, que podría cambiar este sexenio, pero que va a cambiar al país. Entonces hay que ir a votar el domingo. Pues si votar es nuestra arma, ¿cómo eludir la responsabilidad de votar en contra o a favor? Pero hay que ir a votar, porque eso nos ahorra inestabilidad, derramamiento de sangre, porque es un instrumento cívico, porque es un derecho. ¿Por qué callarse si podemos alzar la voz? Bueno, pues veremos cuánta gente sale a votar. El domingo es un mal día, es una muy mala fecha, comienza la Semana Santa. Mucha gente no va a estar en sus ciudades, en sus lugares. Va a estar ya de vacaciones. No sé cuándo se eligió esta fecha, si se sabía que iba a ser la Semana Santa. De entrada, ya olvidando la discusión de si es el INE o no es el INE, si al INE le cortaron presupuesto o no, ya una discusión que se ha dado en las últimas semanas. La fecha en sí, el domingo de Ramos, pésimo día para hacer una elección. Es que todo es pésimo. Sí. Todo es ¿Pero pésimo. quién fijó esa fecha? El INE. O sea, la primera propuesta era que se hiciera en medio del sexenio. Sí. Y entonces vino la cosa de que era una trampa, que se discurso. montaba con la elección, se acoplaba con la elección federal. Pero hubiera sido pasado. mucho menos oneroso, si tú quieres, y garantizando la afluencia de la gente a las urnas. Hoy todavía siguen, y está en los diarios, diciendo que esta es una trampa para prolongar el mandato de López Obrador. Pero ¿en qué cabeza cabe seguir pensando lo mismo? De que México va a ser Venezuela. Hay 1 o 2 artículos, hoy los leí en la mañana, sobre ese tema. Échale una leída a los diarios. No, ¿Cuántos sí, artículos en contra de la consulta hay? Casi todos. Casi todos. ¿El tuyo no? El mío no. Uno. Bueno, está bien. 1 contra 100, como dicen. Pero ¿cuál? No, tampoco están en el tema. Vamos a ver tu periódico Milenio. Carlos Marín sigue con el tema de Ayotzinapa. López Dóriga está con la Suprema Corte. Héctor Aguilar Camín, las Fuerzas Armadas y el presidente. Carlos Pusch, la reforma eléctrica. Diego Sorno, el giro del caso de Narvarte. Pues, oye, en Milenio el único que escribes del tema eres tú. Déjame ver. Sí, ¿no? ¿Quién más? Guillermo Valdés. Guillermo Valdés sí escribe, dice punto de inflexión. Hoy una parte considerable de la sociedad ha dicho que desea un cambio, no más 4T. Bueno, es parte de la encuesta que presentó la semana pasada GEAISA. Pero ahí tienes Milenio, 2 artículos. 2 artículos Uno, versus cuántos. sí. Y revisa todos los demás diarios. O no escriben o escriben en contra. Y además esgrimen los mismos argumentos. Los mismos. El de la trampa. Yo no entiendo, Ciro, a la derecha en México. A la derecha. No, a ver, déjala ahí, vamos a anotarle. Yo no entiendo a la derecha en México, dice Pigmenio Ibarra. Vamos a preguntarle ahora que regresemos de un corte,
¿Qué es lo que no entiende o por qué no la entiende? Son las 8:20, casi 8:20. Gracias a todas las personas que nos siguen preguntando si pueden circular por Periférico. Tú vienes de por allá, ¿no? Sí, pero ya estaba abierto, pero no entras a la zona está sí abierto, o hasta hace unos momentos estaba abierto en su totalidad, Hay todavía se mantiene por ahí la familia de este joven asesinado, pero creo que es en una de las laterales, pero se podía hasta hace unos minutos circular bien por Periférico. 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24 y nosotros continuamos conversando con Epigmenio Ibarra sobre el ejercicio del domingo, la votación, la jornada para ir a votar, revocación de mandato del presidente López Obrador. Epigmenio expuso las razones de por qué hay que ir, hay que acudir, hay que votar el domingo, y nos quedamos en el corte. Dijo, pero yo no entiendo a la derecha. ¿Qué no entiendes de la derecha? ¿O por qué no entiendes a lo que tú llamas la derecha? A lo que es la derecha. Bueno, hay un grupo que quiere conservar, mantener, restaurar el viejo régimen. Eso es innegable. Que idealiza el pasado, que habla de este país como si este país hubiera sido Suiza, como que aquí hubiera habido una democracia. Pues muchos. No, pero a ver, nombres. Es que nombres, te digo. Sí, la senadora del PAN, que dice que le van a cambiar el color al mar. Kenia López. Es un discurso que han manejado algunos grupos ecologistas. Y de ahí te mueves con toda la gama que va del PRI al PAN, pasando por Movimiento Ciudadano y sí, por México. Furiosas al gobierno de López Obrador. Algunas muy pasionales, si quieres, poco fundamentadas, pero alguien que añore el regreso de Peña Nieto. No, de Peña Nieto es impresentable. Por eso, porque eso Calderón, me faltó. O de Fox, eso me faltó. Si Salinas, hubiéramos tenido la capacidad de revocación de mandato. ¿Cuándo Peña no pasa del tercer año? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo decían los viejos políticos? ¿El hubiera qué? No existe. Pues no existe, pues sí. Pero, ¿qué hubiera pasado? Pues quién sabe. Pero lo que sí va a pasar es que ya existe. Yo no entiendo a aquellos que dicen que López Obrador es un tirano y que está acabando con el país. ¿Y por qué no acaban con él? Pero no necesariamente dicen que es un tirano, un populista, lo peor que le ha pasado a México, pero no piden que se vaya. Ah, no, ahora no se completa la ecuación. Hacen una manifestación para que se quede López Obrador. Pero, o sea, ¿qué es eso? ¿Cuántas personas fueron a esa manifestación? Por eso. ¿Cuántas personas? ¿La del domingo? En realidad yo digo que no entiendo a la derecha y sí la entiendo. No tiene capacidad de movilización. Hace mucho ruido y son pocas nueces. La derecha tiene una enorme capacidad de hacer ruido, de transmitir su discurso, que es el discurso de la rabia, y la rabia es una enfermedad. Como lo tiene, entre comillas, la izquierda. La rabia produce ceguera. No, fíjate que no. Acuérdate, el 2014. Es más, tú formabas parte de todo eso. Yo no lo llamo ruido. Todo lo que despertaron en el 2014 de movilizaciones en redes sociales. Yo le llamo descontento social. También ellos, yo le llamo clamor de justicia. No, yo le llamo clamor de justicia. Esto no es clamor de justicia. No, esto está basado sobre todo en prejuicios. Está basado en la idealización de un pasado que no es tal. No es un pasado de paz y prosperidad. La gente votó por un cambio, precisamente porque no toleraba más lo que estaba sucediendo. Y entonces hoy hay gente que califica a quienes votamos por López Obrador, y esa es la constante, de nacos, de necios, de tontos, de ignorantes. ¿Cuántos los califican así? ¿Cuántos? Todos. ¿Pero qué? Perdóname, pero ¿Quiénes? Son los argumentos recurrentes. El fanatismo, López. La ignorancia. Hay una dosis de racismo
y de clasismo en esos juicios. ¿Quiénes? Los diputados, los senadores. Los diputados, los periodistas. senadores, los periodistas. ¿Qué periodistas? Dime uno que hable así. Uno. Te digo hoy, Sí. Raimundo Riva Palacios. Lee su artículo de hoy. Es la trampa para prorrogar el mandato de López Obrador. Pero no los llaman nacos ni Bueno, cosas pero así. ¿qué supone? Se llama 10 de abril, Laboratorio para la Reelección, la columna de Raimundo. Por Dios. Dice Raimundo, si tiene de su lado al ejército y el irrespeto a la ley, no le genera costo, solo falta aprobar a su candidata. Si existe el riesgo de que pierda la elección, no tiene otra carta que la extensión de mandato. Pues es su columna. Sí, es su columna, pero es expresión de una línea de pensamiento, que es la línea de pensamiento que ha prevalecido en contra de la consulta. La consulta es una trampa para extender el mandato. Tú conoces bien a Raimundo, es la línea de pensamiento de Raimundo. A Raimundo nadie le dicta sus columnas, tú lo conoces muy bien, nadie le dicta sus columnas. Puede acertar, puede fallar, ¿quién se las dicta? Es la expresión de un grupo. Es la expresión de un grupo y es... ¿Qué grupo? Del grupo del Financiero, Ciro, del grupo de Ciro, Televisa. Donde tú y yo participa. estamos en bandos distintos. No, yo no estoy en un bando distinto. Yo al creo tuyo. que sí. Yo no, Creo que yo hay no, que no, asumir yo no. también Yo no, posiciones. Yo no. Yo creo que no. sí. Yo hago un programa de radio en las mañanas y hago un programa de televisión en las noches. Yo Y no tú, estoy. ¿De dónde voy a como estar? cualquier Sí. persona, editorializa con los gestos, editorializa con el Sí, énfasis, sí. editorializa con sus opiniones. Sí. Y lo haces. Sí. Y está bien. Y hay que reconocerlo. celebramos esa tal cosa que es la Celebra- neutralidad déjame, periodística. Ahora sí que moción por alusiones. Celebramos el lunes en la televisión y lo hicimos ayer aquí en la radio. El éxito, con muchos problemas, de lanzamiento del programa IMSS Bienestar en Nayarit, que viene a corregir el desastre administrativo, no de mala fe, no de nada, que fue el INSABI. ¿En contra de quién estoy? Lo celebramos y ahí estamos. Ahí sigue Miriam, con quien estuvo con nosotros la semana pasada y está en Nayarit. ¿En contra de quién estoy? ¿Por qué no está en contra tuya? Puedo tener en algunos puntos argumentos distintos a los Por eso, tuyos. pero eso hay que asumirlo. Yo no me levanto pensando Epigmenio, ¿qué le vamos a hacer Epigmenio? O a los Epigmenios. Yo tampoco me levanto, Sí. ¿qué voy a hacer con Ciro? Sí. No, aunque sí tengo que Oye, pensar. ni los por miércoles, cierto. ¿no? Porque los Sí. miércoles uno dice sí voy Sí. para allá. Pero sí creo que es sano para el país. Que es sano. Que quienes estamos en la posibilidad de sentarnos frente a un micrófono, frente a una cámara, asumamos posiciones. Yo no creo, y no lo he creído ni en la guerra y sobre todo en la guerra, en aquella cosa de la neutralidad. Yo periodística. tampoco, ni en la objetividad. Yo creo en el registro de los hechos, hecho por hecho. Y lo que vimos ayer de una forma, hoy con otras evidencias lo podemos ver de manera distinta. Yo tampoco, ni defendemos a la objetividad, ni la neutralidad, ni esas cosas. Un buen registro de la información, a veces fallamos, un buen procesamiento de la información y una buena Y presentación un reconocimiento de la que la posición que uno toma frente a los hechos es una posición. Por supuesto, Es una posición. en función de cómo lo registraste. Y entonces, Sí. lo que hay que hacer es garantizar que derechos como este, como el de la revocación de mandato, nos den a todas y a todos la posibilidad de corregir una decisión que tomamos. Lo veremos el domingo. El país tiene ya ese recurso. Se va a salir a votar Lo tiene domingo. mermado. Lo tiene mermado lo tiene. porque el INE organizó esta consulta mal y de malas. Y, además, el consejero presidente y Ciro Murayama hicieron campaña contra la consulta. La sabotearon. No, eso está, ahí están los hechos. Ve la entrevista de Ciro Murayama con Broso, Sí, lo hemos escuchado comparando al en muchas presidente con entrevistas. Mussolini. Por Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Árbitro imparcial? No, hombre. No, hombre. Estamos hablando de un árbitro que no cumple con su deber constitucional,
que no promueve la consulta, que la malorganiza y que además carga los dados, porque se ha dedicado a decir que es costosa, que no funciona, que los votos son falsos. Yo lo emplazo a que ponga la lista de los muertos que votaron en la consulta de los expresidentes. Y yo hablo desde la experiencia. La consulta de juicio... de agosto. Sí, esa consulta, el INE nos la hizo pedazos. Sí. Bueno. Conseguimos casi 7 millones de votos. Sí. Casi 7, que son muchos. Sí. Son muchos. Y puede ser que no sean vinculatorios desde el punto de vista de ley. Moralmente sí lo son. Bueno, hacemos una pausa. Al regresar concluimos esta conversación con Epigmenio Ibarra. Hoy en la tarde, según anunció ayer Claudia Sheinbaum en un tuit, vas al Monumento de la Revolución, pero a un acto en defensa de la reforma eléctrica, del proyecto de reforma eléctrica del presidente. De la soberanía nacional. Bueno, nos cuentas ahora que regresemos sobre lo que va a ocurrir esta tarde, 5 de la tarde, 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución, 8:35. Gracias por sus llamadas, por sus comentarios. Se enciende mucho nuestros radioescuchas con tu participación aquí los miércoles. Quizá la próxima semana la adelantemos un día, ¿no? Okay, excepcionalmente sí. La próxima semana por ser Semana Santa. 8:35, hacemos pausa, volvemos.